Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Si son fanáticos de las series turcas y de las historias que nos roban el aliento, este vídeo es definitivamente para ustedes. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del entretenimiento, ***** Can Yaman rompe el silencio, ¿qué pasó con Demet Özdemir? ****, sí, así como lo leen. Hemos sido testigos de una relación que capturó la atención de millones, un amor de telenovela que parecía sacado de la pantalla, y ahora, después de un tiempo de especulaciones y silencio, una de las partes involucradas, el carismático Can Yaman, ha decidido hablar. Así que si quieren saber los detalles jugosos, las razones detrás de su separación, y lo que Can tiene que decir sobre su expareja, quédense conmigo hasta el final. Y antes de sumergirnos de lleno en esta historia, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas que nos atrapan desde el primer momento. Se conocieron en el set de la exitosa serie Erkenci Kuş o Pájaro Soñador, donde interpretaron a la pareja principal, Kandibit y Sanem. Su química en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que la audiencia no tardó en enamorarse de ellos, tanto como personajes como posibles novios en la vida real. Y así fue. Poco a poco los rumores se hicieron más fuertes, las fotos juntos empezaron a circular, y finalmente confirmaron su relación, desatando la euforia entre sus seguidores. Se les veía felices, enamorados, compartiendo momentos en redes sociales, viajando juntos, y todo parecía indicar que estábamos ante una pareja de cuento de hadas. Eran la pareja del momento, los goals que todos admiraban. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las cosas no siempre son tan perfectas como parecen. Después de un tiempo, los rumores de separación comenzaron a surgir. Las apariciones juntos se hicieron menos frecuentes, los me gusta y comentarios en redes sociales disminuyeron, y el silencio empezó a tejer una red de especulaciones. Los fans, acostumbrados a verlos juntos, se preguntaban qué estaba pasando. ¿Se habían distanciado? ¿Había problemas? La incertidumbre creció y con ella, la ansiedad de los seguidores por saber la verdad. Y es en este contexto, después de meses de silencio y conjeturas, que surge la noticia principal de nuestro vídeo de hoy, ****, Can Yaman rompe el silencio sobre Demet Özdemir ****. El actor, conocido por su personalidad magnética y su éxito internacional, ha decidido finalmente abordar las preguntas y comentarios que lo han rodeado respecto a su relación pasada con Demet. Seamos honestos, la expectativa era altísima. ¿Qué diría Can? ¿Revelaría detalles íntimos? ¿Ofrecería una explicación clara? Según lo que se ha filtrado y lo que el propio Can ha insinuado en diversas entrevistas recientes, parece que su ruptura con Demet Özdemir no fue algo repentino o dramático en el sentido de una pelea escandalosa. Más bien, se perfila como una de esas situaciones complejas donde, a pesar del cariño y la atracción, las vidas y las prioridades de dos personas comienzan a tomar rumbos diferentes. Can Yaman, como sabemos, ha experimentado una explosión de fama internacional en los últimos años. Su carrera ha despegado de manera vertiginosa, llevándolo a trabajar en proyectos en Italia, España y otros países, lo que inevitablemente implica mucho tiempo fuera de su país de origen y una agenda de trabajo muy demandante. En sus declaraciones, Can ha enfatizado que la distancia y las exigencias de sus proyectos profesionales fueron factores significativos en la ruptura. Viajar constantemente, estar lejos de casa por largos periodos, y la presión de mantener una carrera en constante ascenso, son cosas que desgastan cualquier relación, por muy sólida que parezca. Es fácil imaginar que para una pareja, pasar tiempo juntos de calidad se vuelve un desafío enorme cuando uno o ambos están constantemente en movimiento, lidiando con diferentes zonas horarias y compromisos laborales. Además de las cuestiones logísticas y de tiempo, parece que también hubo diferencias en cuanto a las expectativas y el enfoque de sus vidas personales y profesionales. Can ha comentado, de forma sutil pero clara, que mientras él estaba en una fase de expansión y crecimiento profesional a nivel global, quizás las prioridades de Demet en ese momento eran diferentes. No se trata de culpar a nadie, sino de reconocer que a veces, incluso cuando hay amor, las metas y los caminos que uno desea seguir en la vida no se alinean a largo plazo. Lo más interesante de las declaraciones de Can es que, a pesar de la separación, parece haber un respeto y un cariño genuino hacia Demet.
Él ha evitado entrar en detalles escabrosos o generar controversia. Por el contrario, ha optado por un tono conciliador, reconociendo la importancia que Demet tuvo en su vida y los buenos momentos que compartieron. Ha mencionado que ella es una persona talentosa y que le desea lo mejor en su carrera y en su vida personal. Este tipo de comentarios, viniendo de una figura pública que podría haber elegido el camino de la crítica o el resentimiento, demuestra una madurez y una elegancia que son dignas de admiración. Can Yaman ha sido muy enfático en que no hay resentimientos ni dramas ocultos. Simplemente dos personas que en un momento dado se encontraron, se enamoraron y compartieron una etapa de sus vidas, pero que luego por diversas circunstancias decidieron seguir caminos separados. La vida de un actor reconocido internacionalmente es particularmente difícil de compaginar con una vida de pareja estable y convencional. Las cámaras siempre están observando, la prensa especula, y la presión mediática puede ser abrumadora. Una de las cosas que más me llama la atención de las palabras de Can es la forma en que habla de la intensidad de su relación. Al principio, como pareja en Erkenciskus, su conexión era tan fuerte, tan magnética, que traspasó la pantalla. Vivieron un enamoramiento que capturó a millones, y es natural que, ante la ruptura, muchos se pregunten si hubo algo mal. Pero Can parece sugerir que a veces la intensidad de una conexión, incluso la más hermosa, no es suficiente para superar los desafíos prácticos de la vida real y las distintas trayectorias vitales. Es importante recordar que ambos son jóvenes, talentosos y están en la cúspide de sus carreras. Las demandas de la industria del entretenimiento, las giras, los rodajes en diferentes países, las expectativas de los fans y de los medios, todo eso ejerce una presión inmensa. En este contexto, mantener una relación requiere un esfuerzo extraordinario, y a veces, a pesar de los mejores intentos, las piezas simplemente no encajan para siempre. Las declaraciones de Can al romper este silencio, no solo responden a la curiosidad de los fans, sino que también le dan una voz a su perspectiva, evitando que las especulaciones llenen los vacíos. Él ha elegido una forma madura de abordar el tema, protegiendo la privacidad de ambos y recordando los aspectos positivos de su relación. Esto, creo yo, es un signo de madurez y de respeto, tanto hacia Demet como hacia su propia experiencia. Y la pregunta clave, ¿qué pasó exactamente? La respuesta, según Can, es que sus caminos simplemente se separaron. No hubo engaños, no hubo traiciones escandalosas, solo la inevitable evolución de dos vidas que, aunque bellamente entrelazadas en un momento, necesitaban seguir sus propios caminos. Es un recordatorio de que incluso en el mundo de las estrellas, las relaciones humanas son complejas y están sujetas a las mismas dinámicas que cualquiera de nosotros experimentamos. El amor puede ser intenso, pero la vida real, con sus demandas y sus circunstancias, a menudo tiene la última palabra. Ahora, ¿qué podemos sacar de todo esto? Primero, que la vida de las celebridades es mucho más complicada de lo que parece desde fuera. Segundo, que las relaciones, incluso las que parecen perfectas en la pantalla, enfrentan desafíos reales. Y tercero, que la madurez y el respeto son fundamentales a la hora de gestionar una ruptura, especialmente en el ojo público. Para resumir, el motivo principal de este vídeo es que Can Yaman ha hablado sobre su relación pasada con Demet Özdemir. Según sus recientes declaraciones, la ruptura se debió principalmente a las exigencias de sus carreras individuales, la distancia y las diferencias en sus planes de vida, más que a un conflicto dramático. Can ha expresado respeto y buenos deseos hacia Demet, manteniendo un tono conciliador y evitando detalles escabrosos. Nos ha recordado que a pesar de la intensidad de su conexión, sus caminos vitales se separaron de forma natural, como suele ocurrir en la vida real, incluso para las parejas más admiradas. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta información les haya resultado interesante y les haya aclarado muchas de las dudas que teníamos sobre este tema. Fue fascinante escuchar la perspectiva de Can Yaman después de tanto tiempo de silencio. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Can? ¿Se imaginaban que las razones de la separación fueran estas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que leo todos y cada uno de ellos. Su opinión es muy importante para nosotros y nos ayuda a seguir mejorando y trayéndoles contenido que les interese. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran asterisco me gusta compartirlo con todos sus amigos fanáticos de Can Yaman y Demet Özdemir, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita.
Ese simple gesto significa mucho para nosotros y nos permite seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias. S por habernos acompañado hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.